alusión a esta cuestión, Manlio Dinucci, el geógrafo y profesor italiano, que teníamos como recomendación en un artículo publicado por la red Voltaire, con un sistema, palabras más, palabras menos, basado exclusivamente en la hegemonía del dólar, cuyo valor sabemos no viene determinado por la capacidad económica real de Estados Unidos. Tiene un gasto militar este país que ejerce un efecto de locomotora sobre el de los demás países. Pone por caso Italia el profesor Manlio Dinucci. Si se siente realmente que está perdiendo espacio, un espacio geoestratégico, ¿hay algo más que puede hacer Estados Unidos? Es decir, ¿qué pasa con su desarrollo en esta carrera que no es nada desdeñable tampoco? Bueno, Estados Unidos está haciendo lo que en su tiempo también fue la suerte de Gran Bretaña a finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, y lo que antes había sido a finales del siglo XVIII, a mediados del siglo XVIII, lo que había sido la suerte de Holanda, ¿no? Y lo que anteriormente había sido también la suerte del norte de Italia con Florencia, con Génova y con las islas, con las ciudades del norte de Italia que fueron la cuna del capitalismo, ¿no? Cuando un país, en este caso Estados Unidos, como antes he dicho el caso de Gran Bretaña, de Holanda, etcétera, pierde capacidad productiva, está descendiendo en la producción de valor, en la producción de riqueza, de valores de uso, de valores de cambio, que no solo en el manejo de dinero, de capital ficticio y de capital financiero que no produce valor, etcétera, etcétera, es un país que va en retroceso, ¿no? Y esto es lo que está pasando a Estados Unidos. En los años 60 y 70 Estados Unidos tenía un crecimiento del 4,4% en la década, ¿no? En los años 80, 90, un poquito más, bajó al 2,2%, 2,2%. Posteriormente bajó al 1,4%. Y está estancada ahí, ¿no? Y es un país que se está desindustrializando y que sobrevive por la compra masiva de capital, por el saqueo de otros países, porque controla, como hemos comentado, el petrodólar y otros recursos, ¿no? Y porque tiene también centenares de bases en todo el mundo. ¿Esto qué le lleva? Le lleva a una economía militarizada, a lo que se llamó hace unos años el keynesianismo militar, ¿no? Podríamos hacer una especie de comparación histórica, ¿no? Cuando el Imperio Romano, la República Romana, dejó de ser económicamente productiva porque los campesinos de la República Romana y de zonas de Europa dejaron de ser rentables y se les sustituyó por esclavos y dejaron de producir, y Roma tenía que saquear otros países e imponer a otros países unas condiciones durísimas de esclavitud, como no era rentable económicamente la economía romana, empezó a un imperio militarizado. Cuando ese imperio militarizado se agotó, porque otros países aprendieron a combatir al ejército romano, Roma se desplomó y Roma se hundió. Sobrevivió la Roma oriental, Bizancio, porque recuperó su economía y pudo mantenerse 1000 años más durante, pues prácticamente hasta 1450 y tantos, que fue ocupada por Turquía, ¿no? Esa es la suerte que está ocurriendo ahora, cambiando en muchas distancias, que está ocurriendo a Norteamérica. Cuando un país deja de producir valor, su industria se marcha afuera, su industria no es rentable y sobrevive por el saqueo económico, por el control del capital financiero y el capital ficticio, por la presión y la amenaza y el chantaje militar, etcétera, etcétera, es un país que ya inequívocamente está condenado a desaparecer o a ser un país secundario, ¿no? Esto es lo que le pasó a Gran Bretaña en su tiempo hasta hacer crack ya en la mitad del siglo XX, ¿no? Previamente le había pasado a Holanda también, a otra escala le pasó al Imperio Español también en su momento, ¿no? Esa es la suerte de Estados Unidos. Lo que intenta Donald Trump en estos momentos es revertir esa circunstancia. Intenta, por todos los medios militares, de advertencia, de amenaza, de terror, etcétera, etcétera, intenta recuperar la industria interna, pero ya no puede porque hay capacidad productiva fuera del mundo, ya no puede porque las industrias norteamericanas han llevado, las grandes empresas, la Ford, etcétera, etcétera, han llevado sus grandes empresas, las han llevado a otros países.
países, lo que ha pasado, por ejemplo, con las empresas del norte de México, ¿no? Las grandes empresas norteamericanas que tienen las maquilas en el norte de México no quieren volver o quieren volver poco a los Estados Unidos, ¿no? Etcétera. Y aunque en estos momentos Estados Unidos tiene un pequeño auge económico, es un pequeño auge económico no basado en la recuperación de la economía productiva. Esto, digamos, es lo que se está librando y lo que ha hecho, concluyo, lo que ha hecho en estos momentos Donald Trump al acudir al G20 en Japón ha sido amenazar a todo el mundo porque está viendo que todo el mundo de un modo u otro se está resistiendo al intento de reconquista que está dirigiendo Donald Trump. Eso es lo que está ocurriendo. Iñaki, gracias desde San Sebastián y lo mismo